El tema de hoy es la lealtad. ¿Sí? Vemos que en la Biblia literalmente se habla poco de la lealtad, ¿sí? Como la palabra, como tal. Pero vemos la lealtad en todos los libros de la Biblia, ¿sí? La lealtad. Entonces, aquí tenemos un concepto que es lealtad. Lealtad es brindar fidelidad consistente o apoyo constante a una persona o a una institución. Le repito, lealtad es brindar fidelidad consistente o apoyo constante a una persona o a una institución. Cuando hablamos de lealtad, estamos hablando de fidelidad, ¿sí? Estamos hablando de fidelidad. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos ejercicio o hacemos servicio o hacemos alguna actividad. Está bien hacerla así, pero dentro de la misma no vemos una lealtad. ¿Sí? Y si no vemos lealtad en lo que estamos haciendo, es como si lo hiciéramos sin amor, porque vemos que la lealtad es un producto del amor. ¿Sí? Muchas personas dicen, no, yo le soy fiel a Dios. ¿Sí? Le soy fiel a Dios. Pero si tú le eres fiel a Dios y no le eres al líder de la iglesia, tú no eres fiel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos tiene que llevar un resultado. Y para que haya un resultado, como siempre he dicho, tiene que haber una operación, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un sacrificio. Para que tú puedas ver un resultado en tu vida, siempre tiene que haber ¿qué? Un esfuerzo, un sacrificio, y esa es la lealtad. Entonces, la lealtad nos va a llevar al punto máximo de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Todos los grandes hombres de Dios que fueron leales en la Biblia, ellos ¿qué? Dios los levantó grandemente. Pero también vemos que las personas desleales sufrieron ¿qué? Consecuencias. Sufrieron consecuencias. Vamos a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ellos fueron desleales. Ananías y Zafira, ¿sí? Ellos quisieron ser generosos, pero fueron ¿qué? Desleales. Ellos quisieron hacer una parte, pero no la siguiente parte. Recuerda, y si tú haces una cosa y dejas de hacer la otra, no tienes ningún resultado. Porque si tú lo ves en la ciencia, en la matemática, todo es un resultado a través de ¿qué? De un procedimiento, a través de un proceso, o a través de ¿qué? De una operación. Si no, tú no ves nada. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con su mujer Zafira, vendiendo una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces vemos que ellos fueron generosos, porque el dar ¿qué? Es generosidad, ¿sí? Pero no fueron leales a la palabra que habían dicho antes. Ellos habían dicho, Señor, si vendemos esta heredad, te damos el 20%. Al vender la heredad, ellos tal vez no dieron el 20%, es un ejemplo. No dieron el 20%, tal vez dieron ¿qué? El 5%, porque vieron que el 20% era mucho. Cuando ya estaba la plata lista ya... Y su corazón no estaba preparado para ese impacto, ¿sí? Entonces ellos llevaron un porcentaje, pero no lo llevaron todo lo que pactaron. Entonces ellos fueron generosos, pero se les olvidó ¿qué? La lealtad. Y muchas veces nosotros somos generosos, pero se nos olvida ¿qué? La lealtad. ¿Se da cuenta? Y la generosidad tiene que ir ¿qué? Juntamente con la lealtad. Porque si tú sumarías generosidad más lealtad, significa que fidelidad, amor, compromiso, pasión por lo que estás haciendo. Entonces la lealtad es producto del amor a Dios. Porque cuando una persona ama a Dios, es comprometida con Dios y con la obra de Dios. Porque usted no puede decir yo amo la obra de Dios y no amo a Dios. Yo solamente me sujeto a Dios. Dice una parte en la Biblia, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la gente lo aplica mal. ¿Sí? ¿Por qué lo aplica mal? Eso aplica cuando a ustedes lo quieren hacer cumplir una ley que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí si usted va, la ley de Dios va por encima
de lo que el hombre le quiere decir, ¿sí? O sea, toda ley que impide adorar a Dios y seguir a Dios, usted es mejor obedecer a Dios antes que a esa ley. Ahí es que va a aplicar. No quiere decirte que usted no obedezca a las leyes humanas, porque para eso usted se volara el semáforo, para eso usted hiciera lo que quisiera en la calle, rayara las puertas y no pasara nada, destruyera las puertas de la casa ajena y no pasara nada. ¿Se da cuenta? No, yo mejor obedezco a Dios y a los hombres no. Entonces, si no obedeces al hombre que está viendo, no puedes obedecer a Dios que nadie lo ha visto todavía. Entonces, la lealtad a Dios se va a ver reflejada más que todo en el hombre de Dios. Porque si la persona dice, no, yo soy leal a Dios, pero si no le eres leal al hombre de Dios, tú no eres ningún leal. Tú lo que eres es un aparentador, un simulador, ¿sí? Porque lo que Dios quiere es que seamos leales en lo que estamos haciendo. Vamos a leer Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo, versículos 14 y 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí vemos que Pablo tenía un anhelo de ir a ver la obra que estaba haciendo Timoteo. Sí, porque él, antes de ir acá, él estaba en Macedonia, estaba ministrando en Macedonia y no sabía cuánto tiempo se tardaba en Macedonia. No sabía, y por eso le dijo: yo tengo ganas de ir a verte, Timoteo, para ver cómo va la obra allá, pero si tardo, te recomiendo. Sí, pero si tardo, mira que aprendas a conducirte, a tener firmeza en lo que estás haciendo. Ojo, Pablo sabía, hermano, que el valor de esperar a una persona, la responsabilidad. Pablo dijo: ojo, si tardo, ya sabes, porque no es que no he querido ir, sino porque estoy ocupado acá en Macedonia. Así que espérate. Entonces yo no te voy a dejar esperando todos los días que sales a la puerta a ver si vienes. No, te digo que si tardo es porque estoy ocupado acá. ¿Sí? Pablo era una persona que respetaba el tiempo de Timoteo, respetaba el trabajo de Timoteo. ¿Sí? Pablo era el apóstol, Timoteo era el discípulo, el pastor que habían establecido en ese entonces. Pero por hecho de que Pablo tuviera un cargo mayor que el de Timoteo, él no lo dejó esperando. Él primeramente dijo: Timoteo, yo tengo ganas de ir a verte allá, tengo ganas de ir a ver cómo va la obra, pero espérame, no te desesperes porque yo estoy aquí trabajando, entonces me disculpo contigo si me tardo. ¿Sí me entiendes? Entonces la lealtad se va a manifestar en este punto también. ¿Sí? Usted se da cuenta que hay personas que le da lo mismo si llegan o no llegan, si se disculpan o no se disculpan. ¿Sí? Usted nunca se enteró por qué lo vino, usted nunca se enteró qué le pasó, nada. Entonces, hermano, hay una soberbia espiritual que no nos deja avanzar. Queremos abarcar tanto y no hacemos nada, no somos funcionales. Queremos ser funcionales, pero no somos funcionales. ¿Por qué? Porque el resultado es el que da todo. Porque si no hay resultado en lo que estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. Entonces vemos que Pablo valoraba el trabajo de Timoteo y nunca lo tuvo en poco. ¿Sí? Por eso le dijo: Timoteo, esfuérzate. No se te olvide que el don que se te fue puesto por imposición de manos, ¿sí? Que ninguno tenga en poco tu juventud. Estaba aconsejando primeramente dentro para que no quedara como un zapato delante de la gente. O sea, lo estaba instruyendo. ¿Por qué? Porque él sabía que él tenía que serle leal a Timoteo. ¿Sí? Ahora vamos a 4.15. 1 Timoteo 4.15. Aquí mismo está. 1 Timoteo 4.15. Ahí mismo, a la página siguiente. 1 Timoteo 4.15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Le repito: ocúpate en estas cosas,
permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ojo, le dijo, Timoteo, ya sabes, no hagas las cosas un día sí y otro día no. ¿Por qué? Para que la gente pueda mirar con agrado lo que tú estás haciendo, tiene que ser constante en la obra de Dios. ¿Sí? Porque mira lo que le dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, ¿cuándo las personas van a ver una manifestación en ti? Cuando usted tiene una constancia, cuando tiene una disciplina y cuando usted es leal. ¿Sí? Entonces vemos que Timoteo, el apóstol Pablo, a través de la experiencia, le estaba ministrando a Timoteo que él tenía que ser leal, que tenía que ser fiel y que aprovechara, para que la gente que lo escuchara también aprovechara lo que él estaba diciendo. ¿Sí? Entonces, más que todo, él está diciendo, habla con tu ejemplo, habla con tu vida, no hables tanto con tu boca, sino habla con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Pablo quiere decir ahí. Vamos a Hechos capítulo 9, 27. Hechos 9, 27. Hechos 9, 27. Dice acá. Hechos 9, 27. Dice así. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Bernabé fue un líder comprometido. ¿Por qué? Fue fiel, fue leal, porque él trajo ¿a quién? A Pablo. Él lo trajo ¿qué? A la obra de Dios. Él lo trajo al ministerio. Él lo trajo a que se uniera entre toda la iglesia. O sea que Bernabé le fue fiel a la obra de Dios, porque mira lo que dice el 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces Bernabé le tocó presentar a Pablo, porque la gente no creía en Pablo. Recuerda, la gente decía, Pablo decía, yo me convertí a Cristo, y estoy hablando de Cristo, pero la gente le tenía miedo, porque meses atrás él estaba matando a los cristianos a diestra y siniestra. ¿Sí? Y como estaba matando tantos cristianos, la gente no confiaba en él. Pero vemos que Bernabé fue leal. Bernabé lo trajo y lo presentó y le dijo, yo doy testimonio de Pablo, yo estuve ahí presente, mire el testimonio de cómo el Señor se le apareció en el camino y cómo valerosamente él está hablando de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo, su testimonio estaba por el piso, pero hubo una persona que lo apoyó en ese proyecto. Entonces Bernabé fue leal a la visión de la iglesia en ese entonces. ¿Se dan cuenta? Porque hay personas, hermanos, que no confían en otros, ¿sí, güey? Le dicen, no, yo sé. Él me dice que es cristiano, pero yo no sé. ¿Sí? Él me dice, no, pero yo no me comprometo. O sea, él me dice que es cristiano, pero yo no me comprometo. Entonces vemos que Bernabé fue la pieza clave para presentar a Pablo en la iglesia. ¿Sí? Entonces Bernabé fue que humilde y fue que sensible. Vamos ahora, Hechos 11. Hechos 11. Hechos 11, 25 y 26. Hechos 11, 25 y 26. Aquí también está implicado Bernabé. Hechos 11, 25 y 26. Dice, después fue Bernabé a Tarso. Ojo, entonces fue Bernabé a Tarsos para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos que habían pasado 14 años y Bernabé tuvo el valor de ir a buscar ¿a quién? A Pablo. Habían pasado 14 años y él fue a buscar a Pablo para traerlo.
a la iglesia de Antioquía, y fue donde los conocieron por primera vez cristianos, los llamaron por primera vez cristianos. Entonces se da cuenta que Bernabé fue leal, ¿sí? O sea, él no le importó lo que Pablo hizo en el pasado, él no le importó lo que Pablo había hecho, él lo que le importaba era lo que Dios había hecho en Pablo. ¿Se dan cuenta? Porque cuando ya uno es nueva criatura, vemos que Dios comienza a cambiar nuestra vida, y Pablo automáticamente comenzó a mostrar frutos dignos de arrepentimiento y a hablar con su testimonio. Claro, no fue fácil, se da cuenta. Para ganarse el testimonio de la sociedad que tuvo que pasar mucho tiempo, ¿sí? Porque era perseguidor, mataba a la gente. Entonces él no se ganó el testimonio de un día ni 2 meses, pasaron mucho tiempo, porque la gente todavía lo iba predicando y la gente todavía estaba como que asustaba. Y pero ¿qué tal que este mal le dé el arrebato y comienza a matarnos a todos acá? Entonces el testimonio se va ganando, la confianza se va ganando con el tiempo, porque no es fácil, ¿sí? Ahora vamos a Gálatas capítulo 2, Gálatas 2.1, ahí confirmamos eso. Gálatas 2.1. Amén. Gálatas 2.1, aquí lo compruebo. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Se dan cuenta? Hay otra persona incluida para el ministerio, otra persona incluida para qué, para el propósito de Dios. Después de haber pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces ahí vemos la lealtad de las personas, ¿sí? Se preocupaban tanto por la obra de Dios que no veían imposible, ni se enfrentaban al propósito. ¿Por qué? Porque ellos tienen la mirada puesta en Dios. Cuando uno tiene la mirada puesta en Dios, nadie nos puede hacer retroceder. Entonces vemos que estas personas fueron leales, y la lealtad la administraron a la iglesia, y por eso hubo multiplicación, hubo ensanchamiento, hubieron milagros, hubieron señales, hubieron prodigios, porque la lealtad siempre te va a conducir, ¿quién? Al propósito de Dios. Entonces ahora vamos a Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, 2. Sí. Hechos 13, 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Sí, entonces vemos cómo el Espíritu Santo se manifiesta aquí. Entonces el Espíritu Santo se va a manifestar donde hay lealtad, ¿sí? Porque a veces queremos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, o queremos escuchar la voz de Dios, o queremos escuchar la dirección de Dios donde no hay lealtad. ¿Sabe dónde no hay lealtad? Cuando cada quien quiere hacer algo diferente. Entonces la lealtad te va a llevar a trabajar ¿qué? En equipo, y el equipo hace que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre ese equipo o sobre esa iglesia. Entonces vemos que el Señor sabía el corazón de la iglesia en ese entonces, y por eso fue que Él se manifestó. Ayunaron y oraron, y el Espíritu Santo le habló claramente: apártame a Saulo y a Bernabé. Entonces la manifestación del Espíritu Santo va a reposar siempre donde hay lealtad, ¿sí? Donde hay lealtad, ¿por qué? Porque Él dice, no, que están trabajando en equipo, ¿sí? Están trabajando en una sola visión, en un solo propósito, y por eso yo me les voy a manifestar. No se dan cuenta que cada quien a veces quiere hacer una cosa y otra cosa. Entonces, cada quien se dirige a un punto cardinal y termina ¿qué? En pelea y en contienda. Entonces, si nos podemos ver, la lealtad, el ejemplo de lealtad fue el Padre. El mismo Dios, viendo que la humanidad estaba tan perdida, ¿Él qué hizo? Él prometió muchos años antes de que iba a venir un Salvador a la tierra. Lo profetizó Isaías, Ezequiel, casi todos los profetas menores lo profetizaron. Hermano, y pasó 1 año, 2 años, pasaron 50 años, pasaron 100 años, pasaron 200 años, pasaron 300 años, hermano, pero había una palabra de fidelidad, o sea, había una palabra de lealtad. Pasaron 400 años, más de 400 años, ¿sí? Después de esos profetas, para que Dios se manifestara en carne en la tierra. ¿Se dan cuenta? O sea que cuando Dios da una palabra, Él la va a cumplir.
en su tiempo. ¿Sí me entiendes? Entonces pasaron tantos años, más de 400 años, para que Dios se manifestara en carne en la tierra. Entonces, Pablo le dijo, tranquilo, si yo me tardo, ten paciencia. El Padre dijo, yo voy a mandar a mi único hijo para que rescate a la humanidad, por lealtad, por fidelidad a él mismo. Entonces Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, le fue leal al Padre. ¿Se da cuenta? Él vino con un propósito, con un pacto eterno, que no importando lo que nosotros hubiéramos hecho, nuestros pecados, nuestra rebeldía, él no le importó. ¿Y sabe qué hizo? Murió por nosotros. O sea, él más que todo, serle leal a la gente, le fue leal al Padre. Porque muchas personas dicen, no, yo estoy aquí en este barrio, pero aquí no veo nada. Yo estoy en este barrio, pero aquí veo todo el mundo desordenado. ¿Sí? Entonces comenzamos a ver que los contras, los peros. Jesucristo no le puso la visión a los contras, a los peros, lo que estaba pasando. Él solamente vino con un propósito. Dijo, a mí no me importa lo que esté pasando, yo vengo a cumplir el propósito por el cual fui enviado. ¿Se da cuenta? O sea, él vino sobre un diseño de lealtad. Y sobre un diseño de lealtad, él subió al cielo nuevamente. Entonces, hermano, si no hay lealtad, no va a haber crecimiento en ninguna parte. Vemos que la misma lealtad, hermano, Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo con un solo propósito, de que la humanidad fuera salva. Pero él en ningún momento desistió de lo que Dios le mandó. Entonces ahí nosotros vemos la lealtad. Entonces, en la lealtad va a haber constancia, estabilidad y perseverancia en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿cómo se demuestra la lealtad? Trabajando en equipo, en unidad, en una sola misión y una sola visión. Entonces, toda estructura o toda empresa o toda entidad humana siempre tiene que desarrollar la virtud de la lealtad. Porque como una persona confía, yo te voy a poner a ti de gerente, a ti de director, de subdirector, te voy a poner a ti de administrador, te voy a poner a ti de vendedor. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, a través de una hoja de vida, a través de una experiencia, él pasa por un proceso de prueba y después le asignan el cargo. Cuando ya el cargo está asignado, ¿está qué? Trabajando sobre un diseño de lealtad. Y por eso que cuando tú incumples algo en la empresa, te echan. ¿Por qué te echan? Porque usted incumplió. ¿Se da cuenta? Entonces usted está trabajando y usted le es leal a ese puesto. Cuando se coge una persona robando en dicho puesto, ¿qué pasa? Lo echan. ¿Sí? Cuando no está trabajando como debe ser, lo excluyen y meten a otra persona. Porque para que una visión avance, tiene que haber ¿qué? Lealtad. Y en las empresas tú lo puedes ver. Tú ves, hermano, la secretaria de gerente, hermano, dice, corre para aquí, corre para allá, hermano. Tiene un teléfono aquí, está escribiendo, aquí, corre para aquí, corre para allá. Está con recibo de caja menor. Hermano, está pendiente de comprar los tiquetes al gerente. Está pendiente de muchas cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está trabajando con una visión. Hermano, se mete tanto en la visión de la empresa que ella va a ver tú hablando de la empresa. En la casa habla de la empresa. ¿Sí? Y ya no habla en la empresa donde trabajo, no. En mi empresa trabajamos esto. ¿Sí? Habla con propiedad, con autoridad. Entonces, esas son las personas que trabajan ¿qué? En una visión que muchos de nosotros le llamamos lambones, le llamamos sapos, pero muchas veces no es así. Hay sentido de pertenencia. ¿Cómo le dicen? Rapalego, ¿cómo le dicen? No sé cómo que le dicen a la persona así, pero vemos que cuando hay lealtad, hermano, siempre va a haber crecimiento. ¿Sí? Y muchas personas, hermano, a fin de año, cada quien se reúne y hacen como una auditoría entre varias empresas. A ver los proyectos que hicieron, cómo les fue, cómo avanzaron. ¿Sí? Yo eso lo pude ver en varias empresas, que ellos se unían a mirar cuál era su venta anual, medían sus ventas anuales. Hermano, y si tal empresa vendía más que la que usted estaba trabajando, venía el gerente y decía, ¿sabes qué? La empresa de nos ganó por tantos millones, vamos este año a trabajar, porque si ellos pudieron vender tanto, nosotros también podemos. Entonces los vinculan ¿qué? En el propósito del año, porque ellos hacen un plan anual de ventas. ¿Sí? Y si no lo cumplen, hermano, ellos se desesperan. Entonces se reúnen varias empresas para ver cómo avanzó y cómo funcionó. Vamos ahora a Hechos 9. Hechos 16, 1 y 2. Hechos 16, 1 y 2. Hechos 16, 1 y 2. Amén.
versículo 2 dice: después llegó a Derbes y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padres griegos, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces vemos que el buen líder siempre está interesado ¿de qué? De preparar un segundo líder. ¿Sí? ¿Por qué está preparado siempre en preparar un segundo líder? Porque él primeramente se lo va a ganar con el ejemplo. ¿Sí? Aquí vemos el apóstol Pablo no se interesó solamente en servir él, sino en preparar a Timoteo para el servicio de Dios. Entonces vemos que aquí vemos una vez más la lealtad de Pablo a la obra de Dios. ¿Sí? Vemos la lealtad de Pablo a lo que Dios le encomendó. Pablo cada vez que salía a servir a Dios siempre se encontraba, siempre él se recordaba lo que Dios había hecho por él. Cuando uno se recuerda todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso nos va a impulsar, ¿sí?, a serle fieles a Dios y a trabajar por la obra de Dios. Entonces, muchos de nosotros, o a veces todos, olvidamos el sacrificio de la cruz, olvidamos lo que Dios nos ha hecho, ponemos más la mirada en lo que estamos pasando que en lo que Dios ya hizo por nosotros. Entonces, Pablo fue agradecido y el agradecimiento a Dios lo llevó a ser fiel, lo llevó a ser leal a la obra de Dios. Y Pablo en ningún momento usted lo ve quejándose, ni en ningún momento usted lo ve diciendo: no, esto está muy duro, yo no voy a seguir trabajándole a Dios. ¿Por qué? Porque yo no pensaba que lo que yo hice me lo iban a hacer a mí. ¿Se dan cuenta? Y Pablo, lo que él hizo a la iglesia, lo que le hizo a los primeros cristianos, la gente después se lo hizo a él. Pablo pasó por muchas dificultades, pruebas, pero él dijo: nada me podrá separar del amor de Cristo. Sin nada, hambre, tribulación, angustia, persecución, o sea, nada me va a hacer desistir, nada me va a hacer pensar en ser desleal a Dios. Sí, entonces él caminó hacia el propósito de Dios. Entonces vemos acá otro versículo, Hechos 15:39. Hechos 15:39. Amén. Ahí mismo está. Hechos 15:39. Dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí nos damos cuenta que hubo una contienda entre Pablo y Bernabé. ¿Sí? Aquí nos dimos cuenta que el hecho de que tú seas ministro de Dios o seas un hijo de Dios, no vas a tener problemas. Pero aquí hubo un desacuerdo. Pero el desacuerdo no lo hicieron desenfocarse. ¿Se dan cuenta? Y muchas personas a veces los desacuerdos, yo pensaba que todo era así, yo pensaba que todos íbamos a estar en el mismo sentir. Entonces, muchas veces vamos a encontrar un desacuerdo en los ministros de Dios. Y aquí hubo un desacuerdo, cada quien cogió por un lado. ¿Sí? Pero no perdieron el rumbo, ellos siguieron sirviéndole a Dios. Después, tiempo más tarde, ellos se dieron cuenta y se encontraron nuevamente. O sea que se perdonaron. Se perdonaron. Pero vemos que este desacuerdo que hubo aquí, yo lo miro como un propósito de Dios. Porque si vemos que Bernabé cogió a Marco y Pablo cogió a Silas, y cada quien cogió hacia un rumbo diferente, entonces vemos que ahí hubo multiplicación. Porque donde estaba Bernabé con Marcos, ahí estaba la palabra de Dios. Y donde estaba Pablo con Silas, ahí estaba la palabra de Dios. Se multiplicaron y después al tiempo se encontraron nuevamente. Y dijeron: mira, ¿verdad que valió la pena separarnos por un tiempo? Aunque las cosas no pasaron como queríamos, pero ahora vemos que hubo multiplicación. Ahora Bernabé, tú preparaste a Marcos, y Pablo, tú preparaste a Silas. Entonces ya no somos dos, sino somos 4 ministros, más un gran comisionamiento de la iglesia. Entonces vemos que no es como comiencen las cosas, sino como terminen. Vamos a Efesios 4:1. Efesios 4:1. Amén. Léelo, Matías. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. Exactamente.
Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos de los otros. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí mismo, versículos 1, 2 y 13. Entonces, aquí ¿quién está hablando? El mismo Pablo. ¿Sí? Está hablando por la experiencia, está hablando por su vivencia, está hablando por lo que Dios le dio. Dice, yo pues preso en el Señor. ¿Por qué habla preso en el Señor? Porque una vez estuvo preso, ¿qué? En el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando estaba preso en el mundo, hacía lo que el mundo le decía. Pero cuando estaba preso en el Señor, hizo lo que el Señor le mandó a hacer. Y dice, os ruego, les suplico, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Sí? Integridad, fidelidad, lealtad, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en el amor. Entonces, ¿por qué? Porque vemos que Pablo y Bernabé tuvieron un altercado ahí y se separaron. Entonces ya aquí él está hablando ya con la madurez, ¿sí? Está hablando con la experiencia, está hablando con el testimonio. Entonces, yo sé que esto en el momento produjo una fractura. Entonces, por eso yo les hablo hoy que se soporten los unos a los otros. Que por más que le sirvan a Dios, siempre van a haber indiferencia, siempre van a haber desacuerdo, pero que el desacuerdo y la indiferencia no los hagan perder el rumbo para lo cual fueron llamados. Y hoy vemos que muchas personas pierden el rumbo porque quieren buscar un lugar perfecto, quieren buscar un lugar donde no haya ninguna falla. Entonces ese es un grave error. ¿Se dan cuenta? Es un grave error porque siempre vamos a encontrar una falla, porque ¿cómo somos probados, transformados y procesados nosotros? En los errores, en las fallas, en las dificultades, ¿sí? Entonces, a veces la falla que tú ves a otro, a veces no es tanto el otro que la está pasando, sino también que te quiere formar y preparar a ti. ¿Sí? Para ver tú cómo reaccionas, para ver tú cómo lo aceptas en la obra de Dios. Dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de nuestra vocación. Entonces, hay que guardar el vínculo perfecto a través del Espíritu Santo. Entonces, el esfuerzo de un líder siempre va enfocado hacia un solo camino. ¿Sí? El esfuerzo de un líder siempre va enfocado hacia un solo camino. Si usted ve a un líder haciendo algo diferente a lo que se hace en la iglesia, el hombre no está en la iglesia. O la mujer no está en la iglesia. ¿Por qué? Porque están haciendo resistencia, haciendo oposición. Entonces, el líder siempre va enfocado, o sus esfuerzos van enfocados a una misma dirección, y eso es lealtad. ¿Sí? Vemos que la lealtad que tuvo Pedro, ¿sí? Pedro le prometió al Señor, Señor, hasta la muerte estaré contigo. Y cuando él vio que se dio cuenta que verdaderamente le había fallado a Dios, dice que él lloró amargamente. O sea que Pedro tenía un corazón de amor. Pedro tenía un corazón fiel a Dios, porque cuando él se vio que falló, cuando el gallo cantó 3 veces, dice que lloró amargamente. Él le dolió tanto, porque dijo, verdaderamente lo que Dios me decía, verdaderamente lo que el Señor me dijo, Pedro, me ama, me ama, me ama. Señor, yo te amo. Pero cuando se vio en la circunstancia, él negó al Señor Jesús. Pero cuando el gallo canta, él se da cuenta. O sea que estaba cegado. O sea, él no se dio cuenta ni la primera ni la segunda vez. Él se dio cuenta fue después de la 3ª vez, cuando el gallo cantó. Y dice, uy, verdaderamente que le fui desleal al Señor. Él se sintió tan mal, dijo, yo andando con este hombre 3 años, para arriba y para abajo, me soportó, me perdonó, y hoy yo lo negué. ¿Sí? Entonces se sintió frustrado, porque verdaderamente tenía un corazón para Dios. ¿Sí? Entonces vemos que la consecuencia de lealtad tiene un grave error en la sociedad, o un grande problema. Vemos que David le fue desleal, ¿a quién? A Urías. Y David no terminó bien. ¿Sí? David, aunque era el rey, terminó en adulterio. El hijo de la persona con que adulteró se le murió. De ahí vino consecuencia de la división del reino. De ahí vino consecuencia
a toda su descendencia, a todos sus hijos. Entonces vemos que él fue desleal, ¿sí o qué? Y la deslealtad, hermano, le quedó la consecuencia. Y el reino no terminó como tenía que terminar en ese entonces, porque entró división, separación, un hijo se le ahorcó, un hijo se acostó con la otra hija. Hermano, se metieron cantidad de cosas en esa casa que él pensaba que nunca le iba a pasar. En el momento que él fue desleal, él se miró como rey. Pero en el momento cuando ve la consecuencia, porque Dios se lo dijo, cuando ve la consecuencia, entró lamento, lloró. Su alma se abatió tanto de que dijo, ¿yo qué hice? Y es por eso, antes de hacer las cosas, como hijo de Dios, como líder de Dios, primeramente pensemos. Él se olvidó de la lealtad y puso la mirada de la mujer bonita que estaba en la azotea. ¿Sí? Ah, Dios, ¿cómo está bonita? Automáticamente sus ojos se cegaron, ¿sí? Su entendimiento se cegó. Él dijo, mándenme, tráigame a esa mujer. Pero no sabía lo que estaba haciendo. El momento del placer por el cual abrió la puerta, le entró una maldición generacional a toda su descendencia, que se enderezó cuando fue, se arregló en Jesucristo. Porque desde ahí, hermano, el reino se dividió, los hijos se rebelaron contra el reino, entró incesto, hermano, entró de todas cuantas cosas pudo ver en el reino de David. Vemos que eso persiguió a Salomón, a Absalón, y a todos sus hijos los persiguió. Entonces muchas veces nosotros pensamos que ser desleal, no porque cogí rabia, no por esto. Hermano, usted sea fiel hasta la muerte. ¿Se da cuenta? Usted siempre salga con el frente en alto y la gente te haga que si verdaderamente es un hombre de Dios. El hombre de Dios no se conoce por los dones ni por los talentos. El hombre de Dios se conoce por el carácter formado. Y eso lo va a llevar a la integridad y a ser leal a la visión, primeramente a Dios y segundo a la visión donde Dios lo tiene puesto. ¿Sí? El hombre de Dios no se conoce por los milagros, ni por los dones ni por los talentos. Se conoce por el carácter formado. Porque hay hombres de Dios haciendo milagros, ¿sí o qué? En el altar, predicando en adulterio, en fornicación, predicando haciendo tantas cosas malas. Tienen los dones y talentos, sí. Dios respalda su palabra, pero no tiene carácter formado de decirle que no a lo que está pasando. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tú le eres leal a Dios, tú te vas a abstener de lo que te quiere sacar. Cuando tú le eres leal a Dios, tú te vas a mantener por encima de las circunstancias, para que la lealtad sea el sello de tu relación con Dios y con los de la iglesia. Porque la lealtad es como un sello. Cuando usted es leal, hermano, la gente confía en usted. ¿Sí? Cuando usted es leal, dice, no, este man yo sé que viene porque viene. Esta mujer viene porque viene. Si ella me prometió que venía, ya viene. ¿Sí? Cuando usted sabe que una persona es responsable y dice, ella va porque va. Pero cuando tú sabes que hoy sí, mañana no, dice, yo no sé si va o no va porque, ¿sí? No sé qué esperar. ¿Sí? A veces me preguntan, ¿tal persona viene? Y yo no sé, me dijo que sí. Entonces hasta tú no ves acá, tú no confías. ¿Por qué? Porque en la lealtad hay confianza, hay seguridad. Vamos a Hechos 18:2 nuevamente. Hechos 18:2. Hechos 18:2. Sí, ese lo leímos. Sí, no, ese lo leímos. 18:26. 18:26. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que ellos estaban siempre dispuestos a hacer la obra de Dios. ¿Sí? Dice que lo tomaron aparte y le pusieron claramente el camino de Dios. O sea, ellos estaban preparados para formar otras personas, para capacitar a otros líderes. ¿Por qué? Porque ellos siempre estaban dispuestos, porque ellos siempre le eran fieles a Dios. ¿Sí? Y la fidelidad siempre los conducía a que ellos permanecieran en la obra de Dios. Vamos a 2 Timoteo 4:10. 2 Timoteo 4:10. 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de lo que creemos.
lo repito, bonito, dice: porque esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en Él, Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, dice la palabra. Entonces vemos, ellos no les importaba su sufrimiento ni el oprobio, porque ellos sabían que su recompensa venía de Dios. Entonces, la lealtad te hace esperar en Dios, no en el hombre. ¿Por qué? Porque la lealtad es el mismo amor de Dios sobre la persona. Entonces, como es el amor de Dios en la persona, tú no vas a esperar a la persona, porque la persona siempre va a fallar. ¿Sí? La persona siempre se va a equivocar, pero Dios nunca te va a fallar. Y como nunca te va a fallar, Él siempre va a ser justo, siempre va a ser fiel, y siempre vas a tener una recompensa por lo que estás ejerciendo en Dios. Entonces ahí podemos ver que Dios siempre comienza en uno y termina en otro. Entonces el propósito de un líder es que ¿qué? Que prepare a otro líder, pero no de palabra, ¿sí? No de emociones, sino de lo que él está viviendo, porque la vivencia, como siempre les digo, le va a dar autoridad para preparar a otra persona. Vamos a Colosenses 4:14. Colosenses 4:14. 4:14. Amén. Ya lo tiene encima ahí. Colosenses 4:14. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfa, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea lea también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces vemos que acá hay un saludo de gratitud, de lealtad y de fidelidad. Mira que no se te olvide leer ese saludo ahí, léelo allá para que sepan dónde estoy, para que sepan qué estoy haciendo, para que sepan mi condición, para que sepan mi posición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta es la característica del líder. ¿Qué pasa? El líder nunca puede estar, el líder no puede estar siempre ensimismado, no puede estar aislado, él siempre tiene que ser comunicativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos problemas, ¿sí? Entonces necesita consejo, necesita ser animado, exhortado, levantado, restaurado. Entonces podemos ver que la lealtad es un bien personal que nosotros siempre tenemos que cultivar. El hecho de que tú seas leal no quiere decir que no tengas que venir pensamientos malos. El hecho de que tú seas fiel no quiere decir que tengas pensamientos negativos o pensamientos de divisiones. O sea, porque siempre vamos a tener una lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Mantenernos a través del proceso de la lealtad. Entonces, como es un bien, tú tienes que cultivarlo. Si tú tienes un bien terrenal, ¿tú qué haces? Tú tienes que mantenerlo. Porque si tú lo descuidas, se deteriora, se daña. La bicicleta necesita aceite, la moto necesita cambio de aceite, el cambio de bujía, cambio de freno, de llanta, ¿sí? Si tú descuidas eso, se va a deteriorar, que cuando tú quieras restaurar la moto o la bicicleta, te lleva más tiempo y más plata, ¿sí? No es lo mismo cambiar una llanta que cambiar la dos, ¿sí? No es lo mismo limpiarla todos los días que mandarla a pintar, ¿sí? No es lo mismo cambiarle el aceite que mandarla a reparar el motor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Dios necesita siempre que todo lo que nos dio tengamos que mantenerlo. Entonces, si nosotros no mantenemos la lealtad, es difícil que nosotros podamos avanzar en Dios, ¿sí? Entonces vemos que la lealtad es un valor humano que se desarrolla en medio de cualquier circunstancia, ¿sí? Porque muchas personas, o muchos de nosotros, ¿sí? No vamos a meter a las personas, somos leales hasta cierto punto. Cuando todo va bien, cuando no hay problema, somos leales cuando yo tengo financieramente, ¿sí? Yo apoyo, pero cuando no tengo. Entonces, se sabe que tú no tienes, pero si no tienes financieramente, tú vienes a apoyar ¿qué? Con tus manos, ¿sí? Porque muchos pierden la lealtad en ese punto de vida,
porque piensa que todo es dinero. No sabe que tú también puedes apoyar ¿qué? Con las manos, con la disposición, con muchas obras que tú puedes hacer. Ayer veíamos un testimonio de David Carpeta. El hombre era salmista, andaba cantando por todo Colombia. Se comprometió con la hija del pastor Eduardo Gaño. Se comprometía, o sea, era novio, pero antes eran novios, y la muchacha lo llevó a la iglesia. Dice que la iglesia del papá de él, de David, era una iglesia pequeña. Al llegar a la iglesia de Manantial era una iglesia tan grande, y le dijo, bueno, usted, David, listo, usted es bueno para todos, sí. Dijo, yo pensé que yo iba a cantar en la iglesia de una. Pensé que yo iba a servir, sí, yo iba a servir. Me dijo, ¿sabes qué? Ahí está el trapero, póngase a trapear. Comencé a trapear la iglesia, después otro día me ponían en la portería, me pusieron a cuidar los carros. ¿Sí? El proceso de servicio. Y hoy en día vemos que muchas personas solamente quieren llegar a servir desde arriba. ¿Sí me entiendes? Entonces tú ves que es un grande hombre de Dios ahora, pero le tocó que lavar los baños de la iglesia, y eso que era el novio de la hija del pastor. Le tocó lavar la iglesia, ser portero de la iglesia, cuidar los carros. Muchas cosas le tocó hacer. ¿Ah? De diácono, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas solamente quieren ir de arriba y nunca se mantiene. El que comienza de arriba nunca se va a mantener, porque no sabe los escalones que pasó así. Es como usted, si usted monta a un niño en un edificio y lo deja solo, él no sabe cómo se montó, ¿sí? No sabe cómo trepó, no sabe cómo escaló, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él se desespera y no se puede mantener arriba, se puede tirar por la ventana, se puede caer. Pero si tú lo enseñas a subir desde el primer piso, segundo, tercero, va a llegar un tiempo que él sabe subir y bajar. Entonces, la palabra de Dios siempre es fiel a todo lo que nosotros queremos hacer. Siempre nos enseña ¿qué? A escalar, a subir y a mantenerlo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no sabe cómo subió, hermano, usted no valora ese esfuerzo y sacrificio. Cuando usted sube por un ascensor es más fácil, ¿sí? Subió rapidito y no se cansó. Pero cuando usted sube a un séptimo piso, octavo piso, en las escaleras, a usted le cuesta bajarse, ¿sí? Es más, si va a hacer un mandado a la tienda, si va a hacer algo, yo lo bajo fácilmente. Cuando bajo que haga todas las cosas en una sola, para no estar subiendo y bajando. ¿Se da cuenta? Porque sabe el valor y el sacrificio que se llega a subir. Por ejemplo, en el nosotros vivimos, cada piso tiene 14 escalones. 14 por 5, ¿cuánto es en matemáticas? Juan Pablo. 70. Exactamente, 70. Y si usted sale del parqueadero abajo, tiene 15. 70 más 15, 85, ¿se da cuenta? Y tú dices, uy, para bajar a buscar la bicicleta al sótano, son 85 escalones. Usted la piensa, usted no se quiere bajar, usted no quiere retrocederse, porque usted comienza a valorar lo que usted tiene. Pero cuando usted es un zángano, que lo suben cargado y lo ponen en el lugar, usted no valora eso. Usted se sienta a dormir, usted hace lo que le dé la gana, pero cuando usted se lo ganó por el esfuerzo, el sacrificio en Dios, en la oración, usted siempre se mantiene, ¿sí? Y esas son las personas que se mantienen en la vida, los que han pasado por el proceso, los que han pasado por el refinamiento, los que han pasado por la educación y la formación bíblica. ¿Se dan cuenta? No hay una cosa más difícil, la formación bíblica. Es fácil de alimentar el cuerpo, pero alimenta el espíritu. Aunque el espíritu es algo, se ve más sencillo humanamente. Muchas personas dicen, yo voy a montar un local, ¿verdad? Que los pastores se hacen ricos. Monta un local para que haga usted que se hace rico. Y dije, que venga a montar un local para que hagas tú. ¿Cómo lo saca el diablo corriendo? ¿Sí? O sea, se ve fácil desde el punto de vista humano. Pero cuando está metido ahí, es otro cuento. Entonces, ¿por qué? Porque son personas desleales. No miden cómo hablan. Entonces, la lealtad siempre te va a llevar ¿a qué? A una estatura de un varón perfecto. Siempre. Siempre. Entonces, hermano, la lealtad no se habla, sino que se demuestra. ¿Sí? La lealtad no se habla, si eso se demuestra. ¿Sí? Yo ayer decía, pero hay personas que no son cristianas. Hay personas que nunca han visto una iglesia cristiana. Y esas personas son serias, ¿sí? Son rectas en sus cosas. No tienen vicio. Y dije, Dios mío. O sea, no tienen eso. Pero cuando tú les dices, vamos a la iglesia, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Y sabes qué dicen? No. Ya veo. Y parece más fácil. Dice, no. Y, o sea, tú dices, tienes todo, pero te falta algo. O crees que tienes todo, pero no tienes nada.
Pues si tú tienes todo, lo bienes del mundo, y tú tienes a Cristo, no tienes nada. Pues como dice habla, con todo eso se pierde uno. Entonces, hermano, pues esto hemos terminado. Y la iglesia siempre tiene una misma visión y una misma misión. Nosotros no podemos ir en pos de otra cosa.